into those cloud of anger demons, Pero cuando él guió en esa nube de demonios, suddenly he was furious. de repente estaba furioso. Why? ¿Por qué? Because those demons injected anger into him, Porque esos demonios inyectaron coraje en él and he was furious y él estaba furioso without any reason. sin ninguna razón. That's the key. Esa es la clave. That is the key to controlling anger. Esa es la llave para controlarse. Here's what happens, Esto es lo que ocurre. and it happens very fast. Y ocurre muy rápido. It happens in only 1 or 2 seconds. Ocurre solamente en 1 o 2 segundos. When you get angry, Cuando usted se molesta, the demon spirits come flying, los espíritus demoníacos vienen volando and they hit you, y le dan un golpe and they inject anger into you. e inyectan coraje en usted. I want you to think about the last time you were angry. Yo quiero que piensen en la última vez que tuvieron coraje. When you first started to get angry, Cuando primero usted comienza a tener coraje, 10 seconds later, you were much more angry than you were in the beginning. 10 segundos más tarde usted tiene mucho más coraje de lo que estaba al principio. Is that not right? ¿Es correcto? Yes, it is. Sí. But the situation did not change. Pero la situación no cambió. What changed? ¿Qué cambió? The demon spirits came and injected more anger into you. Los espíritus demoníacos vinieron e inyectaron más coraje en usted. Now, why do they want to do this? Ahora, ¿por qué ellos quieren hacer eso? Because they know if they can make you more and more and more angry, you will sin. Porque ellos saben que si ellos lo pueden hacer a usted tener más y más y más coraje, usted va a pecar. And if you become so angry that you lose control, Y si usted se pone tan furioso que pierde el control, then you open a door entonces usted abre la puerta so that they can come inside of you de manera que ellos puedan entrar en usted and take control over y you puedan tomar control sobre usted and make you sin y even le more. hagan pecar. And they want to destroy you. Y ellos quieren destruirlo a usted. You think about it. Piensa en ello. When people lose control in their anger, Cuando la gente pierde el control en su coraje, they always try to destroy themselves. siempre tratan de destruirse a sí mismos. Now that's not logical. Ahora, eso no es lógico. No reasonable person would try to destroy themselves. Ninguna persona en su sano juicio va a tratar de destruirse. So why do they do that? Así que, ¿por qué hacen eso? Because the demons have come inside of them Porque los demonios han entrado en ellos and they are controlling their y actions. están controlando sus acciones. And it is the demons that want to destroy the person. Y son los demonios los que quieren destruir a la persona. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. A few years ago, Unos años atrás there was an incident in the state of Texas. hubo un incidente en el estado de Texas. There was a husband and a wife, Había un esposo y una esposa and they were both doctors, y eran ambos doctores. very educated people, Una gente muy educada and they worked together in the same office. y trabajaban juntos en la misma oficina. And one day, Y un día the wife began to suspect that her husband was having an affair with their secretary. la esposa comenzó a sospechar que su esposo estaba teniendo un idilio con la secretaria. And I do not know if these people were Christians or not. Y yo no sé si esta gente eran cristianos o no. I do not know that. No sé eso. But anyway, one night, Pero de todas formas, una noche, the husband left home, el esposo se fue para su casa and the wife got in her car and she followed him. y la esposa se montó en su auto y lo siguió. And he went to a hotel. Y él fue a un hotel And she sat in the parking lot and she waited a while. y ella se sentó en el estacionamiento y esperó por un rato. And then she went into the desk at the hotel. Y entonces ella fue a la oficina central del hotel And she told the clerk, y le dijo al oficinista, she said, I am Dr. So-and-so's wife and I need a key to his room. y le dijo, yo soy la esposa del doctor tal y tal y necesito una llave para entrar a su habitación. And so the clerk gave her the key. Así que la persona del hotel le dio la llave And she went to the room y fue a la habitación, and she opened the door abrió la puerta and there was her husband in bed with their secretary. y allí estaba su esposo en la cama con la secretaria. Now she was furious. Ahora ella estaba furiosa. She left the hotel Dejó el hotel and she went and she sat in her car. y fue y se sentó en su auto. Now instead of going home as she should have done, Ahora, en lugar de haberse ido a su casa como debió haber hecho, she stayed in her car in the parking lot ella se quedó en su vehículo en el estacionamiento and she waited. y esperó.
And as she waited, Y según esperaba, her anger got more and more and more. su coraje comenzó a incrementar y más y más. And finally, Y she lost finalmente, control. finalmente perdió el control. And the demons came into her. Y los demonios vinieron a ella. And when her husband came out of the motel, Y cuando su esposo salió del motel, she started up her car and ran over him and killed him. ella prendió el vehículo, le pasó por encima. And her whole life was Y destroyed. su vida entera fue destruida. Now she's sitting in prison for all the rest of her life. Ahora ella está en prisión por el resto de su vida. She lost her home. Perdió su hogar, She lost her medical practice. perdió su práctica médica. Her children now have no mother and no father. Ahora sus hijos no tienen madre ni padre. Think about it. Piensen eso. This is not logical. Esto no es lógico. You know, I don't believe in divorce, but she could have gotten a divorce and got all his money. Sí, usted ve, yo no creo en el divorcio, pero ella pudo haber pedido el divorcio y quedarse con todo el dinero de él. Wouldn't that make more sense than Haría- destroying her life? ¿Haría eso más sentido que destruir su vida? Sure it would. Seguro que sí. Most murders are committed when people have lost their temper La mayoría de los asesinatos se cometen cuando la gente pierde el temperamento and they destroy their lives. y destruyen sus vidas. But it's not them doing it, it's the demons inside of them. Pero no son ellos los que están haciendo eso, son los demonios que están dentro de ellos. Why is it that in so many marriages, ¿Por qué es que en tantos matrimonios, when the husband gets angry cuando el esposo se molesta and he loses y control, pierde el control, what does he do? qué es lo que él hace? He beats on his wife. Le pega a la esposa. Why? ¿Por qué? Because the demons know that she is the most important person in the world to him, and they want to destroy the marriage. Porque los demonios saben que ella es la cosa más importante en su vida y quieren destruir el matrimonio. So the key to controlling anger Así que la llave para controlar el coraje is to use your authority in the name of Jesus. es usar su autoridad en el nombre de Jesús. And the instant you get angry, Y en el momento que usted tiene coraje, immediately inmediatamente you must begin to rebuke those spirits of anger and get them off of you. y tiene que comenzar a reprender esos espíritus de coraje y a echarlos fuera de usted. Because then you can stay in control and you can make a godly decision as to what to do with the situation. Porque entonces usted puede tomar control y hacer una decisión divina para cómo manejar la situación. If you do not rebuke the demons, Y si usted no reprende los demonios, then you will sin in your anger entonces usted pecará en su coraje and you will lose God's y blessings. perderá las bendiciones del Señor. And if you lose control, Y si usted pierde el control, the demons will come inside of you los demonios entrarán en usted and they will try to destroy y you. tratarán de destruirlo. Do you understand? ¿Entiende usted esto? Let me give you some examples. Déjeme darle unos ejemplos. I was ministering in New York City, Yo estaba ministrando en la ciudad de Nueva York and I taught this lesson. y enseñé esta lección. And the next night, Y la próxima noche I asked for testimonies. pedí testimonios. If anyone had had an opportunity to handle anger that day. Si alguno había tenido la oportunidad de manejar su coraje ese día. And there was a lady in the back of the church, and she was just waving her hand as hard as she could. Y había una señora en la parte de atrás que estaba agitando su mano lo más fuerte que podía. And I called on her, Y yo la llamé. and she said, "Oh, Rebecca, that lesson last night was just for me." Y ella me dijo, Rebeca, esa lección anoche fue solo para mí. She said, "I was so convicted I could hardly sit on my chair." Y ella decía, yo estaba tan convencida que casi no me podía ni sentar en la silla. She said, "You see, I have been sinning in my anger 5 days a week, 8 hours per day for the last 7 years." Y ella dijo, yo he estado pecando en coraje 5 días a la semana, 8 horas diarias por los últimos 7 años. I said, "My goodness, what have you been doing?" Y le dije, por Dios, ¿qué es lo que has estado haciendo? She said, "Well, I work in the complaint department for 3 utility companies." Me dijo, yo trabajo en un departamento de quejas para 3 compañías de utilidades. The water, the electricity, and the gas. Agua, electricidad y gas.
And everybody that calls me is furious Y todo el que me llama está furioso. because they've had their electricity turned off or their water turned off or their gas Porque turned le han off. cortado la electricidad o la luz o el gas o el agua. So she said, I have spent all day, every day fighting with people on the phone. Así que yo paso todo el día peleando con gente por el teléfono. So she said, today